esta es la segunda vez que yo estoy en este auditorio. La primera vez que estuve fue hace 27 años ya. Y en ese entonces yo salí a leer mi discurso de grado. Yo soy egresado de aquí, de este colegio, ¿sí? Y cuando creo que todo el mundo, mis compañeros, los profesores, todo el mundo se esperaba el típico discurso, ¿no? Como de esperanzador, ¿sí? De buenos deseos, mirando a futuro, ¿sí? Creo que acabé con todas esas ilusiones porque ese discurso de grado básicamente fue bastante crítico, ¿sí? Fue bastante cuestionador. Lo que salí fue a plantear ciertas cosas, ciertas frustraciones que yo sentía hacia el sistema educativo, la forma de aprender de entonces, ¿sí? Bueno, obviamente había cierta dosis de optimismo en el discurso, ¿no? No quería dañar como el momento, por supuesto, tan importante que estábamos viviendo todos, ¿sí? Pero en resumen, creo recordar que lo que yo planteé en ese discurso es que casi todo lo que aprendíamos en el colegio con el tiempo se iba a olvidar y que probablemente no nos iba a servir de mucho, ¿no? Yo creo que a más de uno de nosotros, de los que están aquí, bueno, la mayoría son estudiantes, pero diría que los adultos, egresados ya, muchos de los conocimientos que hemos aprendido aquí ya se nos han olvidado, ¿no? Quizá porque no los hemos puesto en práctica o por varias razones, ¿sí? Pero lo que yo pensaba y pienso aún, y planteé en ese momento, es que es a partir de las experiencias de vida que se viven en el colegio que uno aprende más que cualquier cosa, ¿sí? Que uno aprende más con el hecho de socializar con los compañeros, con los profesores, con toda la comunidad académica, y que en esa interacción social aprende uno mucho más que con un currículum, ¿no? Que no es la única fuente, digamos, de aprendizaje, ¿sí? Pero también que con esas mismas vivencias uno aprende y pone en práctica lo que los profesores están impartiendo, digamos, en sus aulas, ¿sí? Digamos que es la aplicación del currículum, ¿no? Miren, por ejemplo, un caso como este, ¿sí? Supongamos que usted pelea con su compañero, se agarra a los golpes, cosa que pues evidentemente no es lo ideal, ¿sí? Pero suele pasar a veces en los colegios, ¿no? Hay una pelea y usted aprende que cuando uno propina un golpe, a mayor velocidad el golpe hace más daño. Y si golpea con un área menor sobre un área menor, ustedes recuerdan el famoso cocacho, ¿sí? Hace más daño, porque a menor área la fuerza se concentra más sobre esa área y es más penetrante y el golpe hace más daño, ¿no? Eso es física, ¿sí? Y estamos aplicando la física ahí, ¿sí? Y también sabe usted que si ese golpe lo propina en la quijada, ¿sí? Y lo suficientemente fuerte puede noquear a alguien, ¿no? Si es lo suficientemente fuerte, ¿sí? Eso es anatomía. El cerebro se mueve, ¿sí? Golpea, etcétera, y cae noqueado. Eso es anatomía, ¿sí? ¿Y cómo calcula uno el área del golpe? ¿Cómo calcula la velocidad? A partir de las matemáticas, ¿cierto? Pero quizá lo más importante que vamos a aprender de una experiencia como esa es, claro, que los problemas no se solucionan a los golpes, sino con argumentos, ¿sí? Hablando, dialogando, ¿sí? Y eso, por supuesto, es lo ideal. Para eso se necesita un manejo del lenguaje, claro está, y un criterio ético, ¿sí? Esas dos cosas competen quizá a dos tipos de materias, ¿no? Lo que antes uno llamaba educación cívica, de pronto, que le enseñan a desenvolverse socialmente según la norma, las leyes, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso exista todavía, pues, pero sí la educación cívica y de pronto la clase de español también, ¿no? Pero básicamente uno puede regirse a partir de aquí por un principio general, y es que tus derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás. Es así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que nosotros alcanzamos a ver educación cívica, pero también recuerdo que a veces nos parecía bastante aburrido, ¿sí? Nos parecía un poco como tediosa la clase, uno quería salirse, ¿sí? Y claro, pues si uno es adolescente, uno está en pleno furor de vida hormonal, y entonces uno se sienta pues a ver un profesor hablando de la constitución política de Colombia, las leyes, etcétera, etcétera. Probablemente uno no le va a agradar como de a mucho, ¿sí? Pero imagínense por un momento que ese mismo tema o esos mismos temas, ¿sí? Se tratan de cierta manera. Por ejemplo, vamos a solucionar hoy los problemas que tuvieron en el recreo. Ah, hubo una pelea. Bueno, vamos a solucionar eso mediante el diálogo, ¿sí? Y vamos a solucionar con ese diálogo aplicado según las leyes, según esos derechos, según las leyes que están en la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Donde prima, además, justamente esa misma premisa, ¿no? Tus derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás, ¿sí? El cómo solucionas esos problemas
nos ofrecen unos retos bien interesantes, ¿no? Porque vamos a ver derecho contra otro derecho del otro. ¿Cuál derecho prima, no? Eso es lo que discuten los magistrados de la Corte Constitucional, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál derecho va a primar sobre otro en ese momento? Esas discusiones suelen ser bien interesantes. ¿Cómo arreglamos nuestros problemas ahí? Eso es educación cívica, ¿no? Eso es educación cívica, ¿sí? Y con el español, bueno, necesitamos el lenguaje, necesitamos un buen manejo del lenguaje, ¿sí? La literatura, por ejemplo, nos ayuda un poco a mejorar la forma, digamos, de pensar, digamos, a cultivar un poco la inteligencia, a argumentar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son materias que hoy en día se han devaluado mucho dentro de los currículums de los colegios. Quizá algunas tal vez hayan desaparecido, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se le suele dar mucha más importancia a las ciencias exactas que a las materias humanísticas o artísticas en los colegios? ¿Por qué sucede eso? Creo yo que porque el currículum actual está pensado para desarrollar un conocimiento instrumentalista, ¿sí? Un conocimiento que nos debe ubicar dentro de un sistema de productividad que está en las empresas, en las fábricas, ¿sí? En todo el sistema productivo de nuestra sociedad, ¿sí? Y para eso es que nos están formando por lo general. Entonces se privilegian estas materias relacionadas con las ciencias exactas. Eso hace parte del sistema prusiano, lo que se llamó el sistema prusiano, que es un sistema que viene, imagínense ustedes, desde el siglo XVIII y XIX. Y aún persisten muchos rasgos de ese sistema, ¿sí? ¿En qué consiste? Un profesor se para frente a un aula, dicta una serie de materias que se discriminan de acuerdo a unos grados que a su vez se discriminan según la edad de los estudiantes, ¿no? ¿Sí? Y esos conocimientos se dictan, digamos, de una manera unidireccional, ¿sí? No hay un intercambio real, el estudiante no tiene posibilidad por lo general de cuestionar. Digo, hoy en día no es tan así, por supuesto, no es tan estricto, pero por lo general no tiene esa posibilidad de cuestionar la validez de esos conocimientos que está impartiendo el profesor, ¿cierto? No hay posibilidad para el error, porque el error y las equivocaciones se castigan con malas notas, ¿no? Y por supuesto los aciertos con buenas notas. Entonces hay, digamos, un tratamiento conductista del asunto, ¿sí? Donde el estudiante se le adiestra a que tiene que responder como debe ser, porque si no tiene una mala nota, ¿sí? Y si responde erróneamente, pues hombre, ya sufrirá las consecuencias, ¿sí? Bueno, y además no hay posibilidad para el error, ¿sí? Y no hay posibilidad para el ensayo y el error, porque además no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso porque el sistema prusiano está pensado que a mayor efectividad, digamos, mayor efectividad en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. Yo recuerdo que alguna vez en clase de matemáticas hicimos un examen, ¿sí? Yo confieso que yo nunca he sido bueno para las matemáticas, ¿sí? Pero resolví un problema correctamente. Bueno, no fue el único problema que resolví correctamente. Obviamente a lo largo de mi vida resolví muchos problemas correctamente, pero digamos que lo particular de esta experiencia es que lo resolví con un método erróneo. Yo hice una cantidad de barbaridades en la ecuación, no sé cómo, pero llegué a la solución correcta. La profesora eso le sorprendió, le pareció curioso, ¿sí? Y comentó el caso públicamente, ¿no? Con los demás compañeros y me llamó, oigan bien, el Olímpico Santa Cruz. Así me puso, el Olímpico Santa Cruz, ¿no? Creo que era porque yo resolvía los problemas como se me antojaba, de manera muy olímpica, ¿sí? Pero esta vez llegué a la solución correcta, ¿sí? Y fíjense lo curioso, yo no recuerdo cuál era el problema, no recuerdo qué estábamos viendo en ese momento en clase, de qué se trató el examen, no recuerdo la solución, mucho menos, pero sí recuerdo la experiencia, por supuesto. Y no se me olvida el Olímpico Santa Cruz, que es quien aquí les está hablando, por supuesto, ¿sí? Entonces, pienso yo, si eso pasa, si a nosotros no se nos olvidan las experiencias en los colegios, porque estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan mucho más, de pronto su primer beso, lo que vivieron con los amigos, los paseos, experiencias en los recreos, el muchacho que les hacía bullying, el profesor buena gente, el profesor cuchilla. Tal vez recordamos mucho más eso que cómo resolver una ecuación logarítmica. Claro, no hablo por los estudiantes que están actualmente aquí, sino, repito, por los adultos y los egresados, ¿no? Pero seguramente recordamos mucho más eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tal, digo yo, si
relacionamos esos conocimientos que se nos imparten en clase con las experiencias de vida. ¿Qué tal si los vinculamos? ¿Sí? Yo recuerdo que alguna vez, y este es otro recuerdo que tengo del colegio, un compañero llegó con un truco muy simpático pues al colegio, y consistía en que alguien se sentaba, ¿no? Y entre 4 personas poníamos los dedos como así, en forma como de pistola, y tratábamos de levantarlo de las axilas y de las corvas, ¿sí? Obviamente una persona de 60, 70 kilos pues es difícil, ¿no? Pesa, ¿sí? Entonces se hace un poco pesado, pero luego de un juego de manos, y ahí es donde viene el truco, ¿no? Que se ponían por encima de la cabeza de una manera particular, ¿sí? Volvíamos a hacer lo mismo y la persona se levantaba como una pluma. Facilísimo, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué cosa tan extraña? Repetimos el experimento varias veces y funcionaba. Y decimos, ¿por qué está pasando esto? Alguna vez pasó el profesor de física por ahí, un señor como de 80 kilos, pónganle más o menos, y le dijimos, siéntese, profe, que vamos a hacerle algo. El tipo se asustó, pues dijo, ¿qué me van a hacer estos muchachos aquí? No sé. Y le hicimos el experimento y funcionó, ¿sí? Y le preguntamos, profe, ¿por qué pasa esto? Y no nos supo responder, ¿sí? Nos dijo con una risa y se fue, no, se los dejo de tarea, ¿sí? A nosotros nos hubiera gustado, realmente estoy seguro, que él nos hubiera dicho, dejémoslo de tarea para todos para la próxima clase, vamos a investigar por qué sucede este fenómeno, porque está bien curioso, ¿no? Bien interesante, ¿sí? Eso hubiera sido fascinante, seguramente, ¿sí? Y eso básicamente es lo que estoy proponiendo, por supuesto, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué recordamos más esas experiencias que los mismos contenidos exactos de las clases que se nos imparten en el colegio? Yo creo que es porque el conocimiento está vinculado con la emoción, ¿sí? Por algo la palabra eureka viene con signos de exclamación, la palabra que significa lo hallé, lo encontré, lo descubrí. Claro, es un momento emocionante. Y esa emoción está vinculada, por supuesto, con el descubrimiento, ¿sí? No sé si ustedes han visto cómo descubre y aprende un bebé, un niño. Yo en este momento tengo un hijo de 5 meses de nacido, ¿sí? Y una de las cosas que más me fascina, pues, de estar con él y de compartir con él, es el hecho de verlo descubrir cosas, de verlo aprender, ¿sí? De ver cómo todo lo observa y lo quiere tocar y coger, ¿sí? Mire, los niños, si ven el fuego, por ejemplo, les va a llamar la atención el color intenso porque los colores intensos les llaman, el movimiento, ¿no? Eso les llama la atención. Y se va a acercar y lo va a tocar y se va a quemar y le va a doler, por supuesto, y va a llorar, ¿sí? Pero a pesar de todo va a aprender una cosa y va a aprender una regla general de esa experiencia, y es que cada vez que vea algo semejante no va a volver a acercar la mano porque le va a doler, ¿sí? Entonces miren esto, observación, experimentación y conclusión. Esa conclusión es inducción. Eso es llegar a una regla general, a un principio general, a partir de una experiencia específica o de experiencias específicas, ¿sí? Concretas. Eso es el método científico, o por lo menos hace parte del método científico. Así descubrimos, así aprendemos nosotros, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos hemos distanciado tanto de eso en el aprendizaje? ¿Sí? ¿Por qué no aprendemos así normalmente para todos? ¿Sí? Observando, experimentando, concluyendo, como aprenden los bebés. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Sí? ¿Cómo recordar, cómo lograr recordar entonces lo que aprendemos, o por lo menos buena parte de eso que aprendemos? Yo creo, y de eso se trata esta charla, es que eso se logra en la medida en que vinculamos el conocimiento a la experiencia, a las experiencias, a las vivencias que tenemos en el colegio, en la casa, ¿sí? En todas partes, ¿sí? Vincularlo a la emoción, a las alegrías, las frustraciones, las tristezas, el orgullo, todo esto, ¿sí? Esto no me lo inventé yo, por supuesto, esto lo descubrieron psicólogos como Jean Piaget, como Vygotsky, en la primera mitad del siglo XX, y digamos que dedicaron su vida a estudiar eso, ¿sí? Eso se llama constructivismo, ¿sí? Es digamos todo el planteamiento pedagógico detrás de esto, ¿sí? Y fíjense, la mayor parte de estas experiencias que tenemos, de las cuales aprendemos, involucran a otros seres humanos. Seres humanos que piensan diferente, que conciben el mundo de forma diferente, ¿sí? Entonces imaginen cómo
podríamos aprender de esas diferencias, ¿sí? Si las valoráramos como debiera ser. ¿Sí? Nosotros estamos unidos por las diferencias, no tanto por las semejanzas, ¿sí? Y a partir de la diferencia es que aprendemos, ¿sí? A partir de los cambios es que aprendemos, ¿sí? El mundo es permanente fluctuación, permanente cambio. Eso ya lo sabía Heráclito en el siglo V antes de Cristo, y lo sabía Siddhartha Gautama, quien conocemos como Buda, en la misma época, pero en la India, ¿no? Y también lo vinieron a descubrir y a comprobar los científicos o los físicos cuánticos hace apenas unas décadas. El mundo, el universo es cambio y movimiento permanente. Y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio permanentemente. Nuestros cerebros están obligados a adaptarse a ello, porque si no perecemos como especie. A partir de la diferencia entonces es que aprendemos, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia no solo hay que respetarla, sino que también valorarla como debe ser, porque es a partir de ahí que estamos aprendiendo. De eso se trata mi propuesta que se llama School TV. School TV, como ustedes ven, hay un juego de palabras ahí con cool, que significa chévere, pues ya saben ustedes, chévere aprender, ¿no? Se trata de que sea chévere aprender. School TV, ¿qué es? School TV es un canal de televisión online interactivo, ¿sí? Donde estudiantes, padres de familia y docentes van a poder conocerse entre sí, conocer el universo escolar que están viviendo los estudiantes, plantear sus inquietudes, expresar todos sus problemas, cuestiones o lo que quieran, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué menciono a los padres de familia y a los docentes? Por supuesto, claro, deben estar incluidos porque hacen parte de lo que llamamos aquí el ecosistema de aprendizaje, ¿sí? Porque es que uno no aprende solo en el colegio, uno aprende también en la casa, en el barrio, con los amigos, en todas partes, ¿sí? Lo importante es saber llevar esa experiencia de aprendizaje a través de las vivencias, ¿no? Entonces, ustedes saben que un ecosistema es una serie de intercambios de unos individuos donde unos se alimentan de otros, ¿no? Donde unos proponen algunas cosas, otros proponen otras, y así, en este caso, todos aprendemos de todos. Lo que esto está planteando entonces es que el conocimiento, repito, no es de una vía, en una vía unidireccional, sino que es una serie de intercambios entre todos a partir de las vivencias, ¿sí? Repito, School TV no entiende el colegio como el único recinto de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje no está circunscrito a unas paredes o a unas hectáreas de tierra, está en todas partes, ¿sí? Entonces, School TV vincula ese aprendizaje a las experiencias de vida de los jóvenes, de los niños, ¿sí? A su manera de pensar y concebir el mundo. Entonces, en últimas, School TV es un canal productor de contenidos educativos, pero al mismo tiempo es un espejo en el que nos vemos reflejados toda la comunidad educativa, ¿sí? En el que nos vamos a conocer unos a otros todo lo que pensamos, en el que nuestros padres van a saber qué estamos pensando desde el colegio mismo y los docentes qué piensan los padres y viceversa, ¿no? Todo digamos, como un permanente intercambio. En resumen, y para terminar, con School TV no pretendemos cambiar el sistema educativo, sino contribuir un poco a cambiar la forma de pensar la educación. Gracias.